Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias de misterio. Lo que estás a punto de escuchar te hará cuestionar lo que creías posible. La madrugada en Oaxaca tenía un silencio peculiar. No era el silencio habitual de la ciudad, sino uno cargado de presagios, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. Esa noche, en 3 puntos distintos de la región, habitantes aseguraron haber visto a la misma figura, el temido charro negro. En la primera localidad, un grupo de campesinos regresaba de la milpa. La luna apenas iluminaba los caminos de tierra, y las sombras de los magueyes se alargaban sobre ellos. De pronto, un caballo negro apareció a la distancia, su relincho rompió el silencio y un jinete vestido con sombrero y traje oscuro se perfiló entre la neblina. Los campesinos quedaron paralizados. Uno de ellos, temblando, intentó avanzar, pero sus pies parecían pegados al suelo. «¿Quién eres?», gritó uno, con voz entrecortada. El charro negro no respondió. Solo avanzó lentamente, sin hacer el más mínimo ruido con sus botas. Sus ojos brillaban de un rojo intenso, como si absorbieran la luz de la luna, y el caballo no dejaba huella alguna en el barro húmedo del camino. Al cabo de unos segundos que parecieron eternos, el jinete desapareció entre la neblina. Mientras tanto, a más de 20 kilómetros, un joven turista observaba el mismo fenómeno desde la carretera que conecta Oaxaca con Tlacolula. Su cámara de video grababa todo, y él, incrédulo, vio cómo la figura aparecía en el horizonte, exactamente igual que lo habían descrito los campesinos. Intentó seguirlo con el automóvil, pero el charro negro se desvanecía y reaparecía a su derecha, luego a su izquierda, como si la realidad misma se doblegara ante su presencia. El video mostraba algo imposible: 3 luces rojas moviéndose en sincronía, todas con la misma forma humana sobre un caballo negro. En el tercer lugar, un anciano conocido por sus relatos de brujería, contemplaba desde la terraza de su hogar cuando el aire se tornó helado. Las velas de su altar temblaron y una sensación de amenaza recorrió su espalda. Por un instante, vio al charro negro de pie, con el caballo detrás de un muro de niebla que parecía sólido. La figura se volvió hacia él, y el anciano sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral. No hubo palabras, solo la certeza de que estaba frente a algo que no pertenecía a este mundo. A medida que la noche avanzaba, los 3 testigos, los campesinos, el turista y el anciano, compartieron sus relatos con las autoridades locales. Cada descripción coincidía con detalles escalofriantes: traje negro, sombrero ancho, ojos rojos, caballo que no dejaba huella y una presencia que parecía atravesar el espacio mismo. Las coordenadas de los avistamientos mostraban algo desconcertante: los 3 lugares estaban demasiado distantes para que un hombre pudiera desplazarse a esa velocidad. Los medios locales comenzaron a registrar la historia. Fotografías borrosas, grabaciones con distorsión de audio y testimonios de miedo absoluto inundaron las redes. Algunos intentaron racionalizar el fenómeno: ilusiones ópticas, bromas de la población o incluso fenómenos de luz. Sin embargo, ninguno pudo explicar los múltiples avistamientos simultáneos, como si el charro negro se multiplicara, como si su esencia misma fuera imposible de contener en un solo punto. Esa misma noche, en la zona céntrica de Oaxaca, un guardia de seguridad en un estacionamiento reportó algo aún más aterrador. Vio a un hombre con traje negro y sombrero apoyado sobre su propio automóvil, pero al acercarse, el espacio entre ellos parecía distorsionarse. Cuando encendió la linterna, la figura desapareció y solo quedó una sombra proyectada en el pavimento que se movía por su cuenta. Los testimonios comenzaron a coincidir en un detalle escalofriante: cada aparición era acompañada por una sensación de vacío, de peso en el pecho, como si la energía vital de quienes observaban se drenara momentáneamente. Los perros aullaban en todas las localidades, y los gatos desaparecían de los patios por horas. La leyenda del charro negro estaba viva, y aquella noche parecía más poderosa que nunca. Algunos investigadores paranormales llegaron al estado al día siguiente. Intentaron recrear los avistamientos con cámaras infrarrojas y sensores de movimiento. Lo que registraron no podía explicarse científicamente: 3 figuras idénticas, en lugares distintos, moviéndose con precisión sincronizada. No había duplicación digital ni trucos de luz. La evidencia sugería algo imposible, algo que desafiaba las leyes de la física. Mientras tanto, los habitantes de Oaxaca comenzaron a hablar de la maldición del charro negro. Decían que aquellos que lo ven en múltiples lugares a la vez enfrentan un destino especial: la tentación de riquezas a cambio de su alma, la imposibilidad de escapar de su presencia y la certeza de que el tiempo y el espacio pierden sentido ante su aparición. La historia se propagó como un rumor ardiente, y pronto cada rincón del estado estaba pendiente de cualquier sombra que pareciera moverse sin explicación. Los relatos individuales eran aterradores,
pero el hecho de que ocurrieran simultáneamente en 3 lugares diferentes convirtió la historia en un fenómeno que ningún escéptico podía ignorar. Algunos incluso afirmaron que podían escuchar sus cascos resonando lugares donde el caballo no había pasado, y un susurro, apenas audible, parecía pronunciar advertencias antiguas. El que me ve, me debe. En las semanas siguientes, investigadores, curiosos y cazadores de lo paranormal intentaron acercarse a los lugares de los avistamientos. Muchos regresaron con miedo, y algunos no regresaron en absoluto. La sensación generalizada era que el charro negro no era simplemente un espectro, sino una entidad capaz de moverse a través de la realidad, apareciendo donde quiere y cuando quiere, multiplicando su forma para sembrar terror y fascinación al mismo tiempo. La historia se volvió viral en todo México. Videos borrosos, testimonios grabados y análisis de expertos intentaban dar sentido a lo que nadie podía comprender completamente. La sensación era unánime: el charro negro no solo existía, sino que aquella noche en Oaxaca había demostrado su poder de manera innegable. Finalmente, algunos se atrevieron a especular: ¿era el charro negro un guardián de secretos ancestrales? ¿Un espíritu vengador que se manifiesta ante quienes buscan corromper la tierra o las almas de los hombres? Nadie tenía respuesta, pero todos coincidían en algo: verlo simultáneamente en 3 lugares era un fenómeno que desafiaba todo entendimiento humano y dejaba claro que la leyenda, más que un mito, era una advertencia viva. Así concluyó aquella noche en Oaxaca, pero la historia no terminó allí. Cada testigo quedó marcado, y cada habitante que escuchó los relatos sintió que el charro negro podía aparecer en cualquier momento, en cualquier lugar. Las sombras de la noche ya no eran simplemente oscuridad, eran portadoras de un misterio que nadie podía explicar, y la presencia de aquel jinete de ojos rojos seguía flotando sobre los caminos, silenciosa y aterradora. Y así, la leyenda del charro negro sigue viva. No es solo un cuento para asustar, es un recordatorio de que algunas sombras no pertenecen a nuestro mundo, y que ciertas presencias pueden multiplicarse y moverse más allá de nuestra comprensión, esperando el momento exacto para recordarnos que, a veces, mirar es suficiente para que nos reclamen. Esa misma noche, mientras la luna comenzaba a ocultarse tras las nubes bajas, los 3 testigos seguían viviendo momentos de terror que ninguno podría olvidar. En la primera localidad, los campesinos seguían paralizados en el camino. Uno de ellos, don Ramiro, se atrevió a acercarse al lugar donde el charro negro había aparecido. El barro estaba intacto, no había huellas de caballo ni señales de que alguien hubiera pasado. Su corazón latía con fuerza y un frío helado recorrió su espalda. ¿Qué es esto?, susurró, mirando a sus compañeros. Pero ninguno respondió. Todos estaban congelados, observando cómo la neblina parecía moverse por sí sola, formando la silueta de un hombre montado en un caballo negro. Entonces, como si respondiera a un pensamiento colectivo, la figura se desvaneció de un instante a otro. A más de 20 kilómetros, el turista, Andrés, revisaba el video de su cámara con desesperación. Cada reproducción mostraba algo distinto. En una toma, la figura aparecía frente a su auto, en otra, al borde de la carretera, y en la última, flotando sobre un campo de maíz, con los ojos rojos brillando como brasas. Intentó llamarle a la policía, pero su teléfono perdió señal. No había cobertura, como si la presencia del charro negro alterara incluso la tecnología. «Esto no puede estar pasando», exclamó, mientras un sudor frío le recorría el rostro. «Esto no es real, esto no es posible». Mientras tanto, el anciano, don Efraín, sintió que la presencia del charro negro lo llamaba. Una voz baja, apenas perceptible, penetraba en su mente. «Ven, ven a mí». Él retrocedió, agarrando el crucifijo que llevaba colgado. Sin embargo, cada paso que daba parecía acercarlo aún más a la sombra que se movía entre la niebla de su terraza. Sus vecinos escucharon un golpe seco y un alarido. Cuando entraron a su casa, lo encontraron temblando, con la mirada fija en un rincón vacío donde, según él, el charro negro aún estaba observándolo. Al amanecer, los reportes comenzaron a multiplicarse. Agricultores, conductores y habitantes de pequeños pueblos afirmaban haber visto al charro negro en diferentes puntos, todos coincidiendo con los 3 lugares iniciales. La misma figura, los mismos ojos rojos, el mismo caballo sin huellas. Algunos describieron cómo el viento soplaba de manera extraña a su alrededor, llevando un olor a tierra húmeda mezclado con ceniza quemada. Investigadores y curiosos intentaron acercarse a los lugares, pero muchos reportaron sentir un peso invisible sobre sus hombros, un miedo que paralizaba incluso antes de ver algo. Las cámaras que instalaban se apagaban inexplicablemente, y los sensores de movimiento registraban presencias que no podían identificarse. Una noche, un joven llamado Mateo decidió que debía enfrentar la situación. Armado con una cámara, una linterna y un poco de valor, recorrió los 3 lugares de los avistamientos simultáneos.
Primero llegó al camino de los campesinos. El suelo estaba intacto, pero un relincho distante lo hizo girar. Entre la niebla, vio al charro negro, inmóvil, mirándolo fijamente. Cada paso que dio hacia él parecía multiplicar el miedo en su pecho. Luego, se desplazó al lugar donde Andrés había filmado. La carretera estaba desierta, pero Mateo sintió que cada sombra era un movimiento, que cada árbol ocultaba ojos rojos que lo observaban. Sintió un frío extremo y un silencio absoluto que era más aterrador que cualquier sonido. La cámara captó lo imposible: 3 figuras idénticas, en 3 lugares distintos, todas mirándolo simultáneamente, como si el charro negro estuviera consciente de cada uno de sus movimientos. Finalmente, Mateo llegó a la terraza de don Efraín. Allí, el anciano estaba sentado, murmurando rezos mientras sus ojos seguían una sombra invisible. Mateo se acercó y, por un instante, vio la silueta completa del charro negro, de pie sobre la neblina, observándolos a ambos. El corazón de Mateo se detuvo por un instante. Sintió que la tierra misma vibraba bajo sus pies. «No lo mires directamente», susurró don Efraín con voz temblorosa. «No intentes entenderlo, solo aléjate mientras puedas». Pero ya era demasiado tarde. La sombra se multiplicó en la noche, extendiéndose sobre los 3 lugares de manera simultánea, dejando a todos los presentes con la certeza de que lo imposible había ocurrido. El charro negro se había manifestado en 3 puntos a la vez, desafiando cualquier lógica humana, cualquier explicación racional. Los días siguientes, Oaxaca se sumió en un estado de alerta. Historias de avistamientos continuos inundaron los medios y las redes sociales. Nadie sabía cuándo volvería a aparecer, ni por qué se mostraba de manera simultánea en distintos lugares. Aquellos que lo vieron aseguraban que el charro negro no solo era un espíritu vengativo, sino un ser capaz de manipular el espacio y el tiempo para mantener viva su leyenda. La conclusión de los testigos fue unánime: si el charro negro aparece en un solo lugar, es aterrador; si aparece en 3, es la señal de que algo mayor se avecina, y que la presencia del jinete no es simplemente una advertencia, es un recordatorio de que ciertas fuerzas en el mundo no pueden ser comprendidas, controladas ni ignoradas. Aún hoy, cada habitante de Oaxaca recuerda aquella noche. Cada sombra que cruza un camino desierto, cada relincho inesperado y cada luz roja que parece moverse sola trae de vuelta la memoria de aquel fenómeno imposible. 3 avistamientos simultáneos de un mismo ser que no pertenece a nuestro mundo, un jinete que sigue esperando, invisible pero omnipresente, en la penumbra de la historia mexicana. La leyenda del charro negro no solo sobrevive, se multiplica, se extiende y recuerda que lo que creíamos imposible puede aparecer en cualquier momento, y que algunos espíritus, como el charro negro, no respetan las reglas de la realidad. Mientras la noche avanzaba, los 3 lugares parecían conectarse por un hilo invisible de terror. En el camino de los campesinos, don Ramiro y sus compañeros seguían observando cómo la niebla se movía de manera extraña. Cada sombra proyectada por la luna parecía cobrar vida propia, formando siluetas que desaparecían al acercarse. «Está aquí otra vez», gritó uno de ellos, señalando hacia el horizonte. El charro negro emergió de la bruma, exactamente igual que antes, con su caballo negro flotando sobre la tierra sin dejar huellas. Los ojos rojos del jinete brillaban intensamente, reflejando la luz de la luna y causando que los campesinos sintieran como si sus almas fueran atravesadas por una mirada. Al mismo tiempo, en la carretera donde Andrés había filmado, la figura reapareció. No estaba cerca, pero su presencia era innegable. La cámara captaba un destello rojo en la distancia, y el sonido de cascos resonaba aunque no hubiera tierra que golpear. Andrés intentó acelerar, pero el auto parecía moverse con dificultad, como si algo invisible lo estuviera frenando. «No, no puede ser», susurró, su voz temblando mientras la mano sudorosa sujetaba el volante. «¿Cómo puede estar ahí y allá al mismo tiempo?». Mientras tanto, en la terraza de don Efraín, la sensación de frío aumentaba. Las velas del altar temblaban, proyectando sombras que se alargaban y se torcían. El anciano sintió que algo tocaba su espalda y giró con el crucifijo en mano. Allí, frente a él, apareció la figura completa del charro negro, estático, pero dominando todo el espacio alrededor. «No, no me mires directamente», dijo el anciano, con voz quebrada. «Si lo haces, tu alma no estará segura». En ese instante, los 3 lugares parecieron sincronizarse en un fenómeno sobrenatural. Un viento frío se levantó, arrancando hojas, esparciendo polvo y haciendo que los árboles se inclinaran como si intentaran huir de la presencia. Los perros aullaban, los gatos desaparecían y hasta los insectos dejaron de hacer ruido. La sensación era que la tierra misma reconocía al visitante. Don Ramiro y sus compañeros comenzaron a retroceder, tropezando con el barro, mientras los ojos del charro negro lo seguían con precisión. Andrés, en su auto, sintió que el vehículo era atraído hacia la figura,
como si existiera una fuerza invisible que no le permitía escapar. Don Efraín, en su terraza, cayó de rodillas, murmurando oraciones mientras sentía que algo lo levantaba del suelo. El horror crecía. Cada testigo sentía que la figura podía multiplicarse más allá de lo visible, que podía aparecer en cualquier punto del espacio sin previo aviso. Los relatos coincidían en detalles exactos: el caballo sin huellas, los ojos rojos que parecían absorber la luz, el silencio absoluto que precedía a cualquier movimiento y la sensación de que la presencia del charro negro era un abismo que quería tragarlos. En un momento de lucidez, Andrés decidió grabar todo y compartirlo con los otros testigos. Por radio, lograron conectarse brevemente, y la conversación fue aterradora. ¿Lo ven?, preguntó don Ramiro, con voz entrecortada. Está frente a mí otra vez. Sí, lo veo, respondió Andrés, temblando. Está en la carretera y en el campo al mismo tiempo. Aquí también, agregó don Efraín. No hay forma de que sea solo uno, es imposible. El viento soplaba con fuerza, y los tres testigos sintieron un frío que calaba hasta los huesos. La neblina se espesaba, formando sombras que parecían replicar la figura del charro negro. Cada testigo tuvo la sensación de que estaba rodeado por decenas de ellos, todos idénticos, todos inmóviles pero vigilantes. A medida que la noche se acercaba a su punto más oscuro, el charro negro comenzó a moverse lentamente, sus cascos resonando como un eco que atravesaba montañas y valles. Los tres testigos percibieron simultáneamente que la entidad los estaba llevando hacia algo desconocido. No había palabras, solo una presión en el pecho, un temor primitivo que les hacía imposible pensar en cualquier cosa distinta a sobrevivir. Entonces, sucedió algo aún más inquietante: los tres lugares comenzaron a reflejarse unos a otros como si la realidad se doblara. Don Ramiro vio su camino transformarse en la carretera de Andrés, Andrés vio los campos donde estaban los campesinos, don Efraín vio la terraza del anciano reflejada en la neblina frente a él. Todo parecía converger en un mismo punto, un lugar donde el charro negro estaba listo para reclamar su presencia. Esto no es un sueño, dijo Andrés, con los ojos abiertos como platos. Estamos atrapados en lo mismo, y no sé cómo salir. Los ojos rojos del jinete brillaron aún más. Un relincho resonó al unísono en los tres lugares, un sonido que era al mismo tiempo cercano y lejano. Los testigos sintieron que la realidad se doblaba, que el tiempo se estiraba y que cada segundo era una eternidad. Por un momento, pensaron que desaparecerían. Pero, justo antes del amanecer, la figura se desvaneció. La neblina se disipó, y los tres lugares volvieron a la normalidad. Los testigos respiraron al unísono, exhaustos y temblorosos, comprendiendo que habían sobrevivido, pero que la experiencia los había marcado para siempre. Nadie podía explicar lo que había sucedido. Tres avistamientos simultáneos de la misma entidad, sincronizados como un fenómeno imposible. La leyenda del charro negro, que antes era un cuento aterrador para advertir a quienes buscaban riquezas fáciles, se había convertido en un hecho registrado, una prueba de que lo sobrenatural podía manifestarse en varias dimensiones al mismo tiempo. Desde ese día, Oaxaca nunca volvió a ser igual. Cada sombra, cada relincho lejano y cada noche de neblina recordaba a los habitantes que algunas presencias no solo cruzan caminos, sino que pueden estar en múltiples lugares al mismo tiempo, observando, esperando y multiplicando el terror de quienes tienen la osadía de mirarlas. Y así, la leyenda del charro negro no solo sobrevivió, se consolidó como un recordatorio de que algunas fuerzas están más allá de la comprensión humana, capaces de multiplicar su forma y desafiar la lógica de nuestro mundo, recordándonos que, cuando se trata de lo desconocido, la realidad puede doblarse ante la voluntad de una sola sombra. Semanas después de aquella noche aterradora, los tres testigos lograron reunirse en un pequeño café en el centro de Oaxaca. El ambiente era tenso, lleno de miradas inquietas y silencios prolongados. Cada uno llevaba consigo el recuerdo vívido de lo que habían vivido, marcado por el miedo y la incredulidad. Don Ramiro, el campesino, habló primero, con la voz aún temblorosa. Nunca había visto algo así, 3 veces, al mismo tiempo, no sé cómo explicarlo. Andrés, el turista, asintió con la cabeza, mostrando el video grabado en su cámara. Las imágenes eran borrosas, pero los ojos rojos del charro negro brillaban con claridad, exactamente como lo recordaban. Miren, esto no es un montaje, dijo. No hay explicación racional. 3 lugares diferentes, 3 apariciones, y todas ocurrieron al mismo tiempo. Don Efraín, el anciano, permaneció en silencio por unos segundos, mirando su crucifijo y respirando profundo. Finalmente, habló. Lo que vimos, no es solo un espíritu. Es algo que trasciende nuestra comprensión. No se limita a un lugar ni a un tiempo. Cuando apareció,
sentí que podíamos estar atrapados en múltiples realidades al mismo tiempo. Los tres compartieron detalles de la experiencia, como sentían que el aire se volvía más pesado, como la tierra parecía moverse bajo sus pies, como cada sonido, un relincho, un susurro, incluso el viento, parecía coordinado para sembrar terror. Todos coincidieron en un hecho escalofriante: el charro negro no solo se había manifestado, sino que había dejado una impresión permanente en sus almas, un recordatorio de que nunca podrían ignorarlo. Mientras hablaban, el cielo sobre Oaxaca se cubría con nubes bajas. Un relincho lejano se escuchó, apenas perceptible, pero suficiente para que los tres se congelaran. Las luces de la calle titilaron y una ráfaga de viento frío atravesó el café. ¿Escucharon eso?, susurró Andrés, con los ojos abiertos de par en par. Don Ramiro tragó saliva. Sí, es como si él estuviera aquí, vigilándonos otra vez. El anciano cerró los ojos, murmurando una oración. No importa dónde estemos, dijo. Siempre puede aparecer, en cualquier lugar, en cualquier momento. Aun si creemos que estamos a salvo, él puede multiplicarse, moverse entre espacios que no entendemos, y observarnos sin que podamos hacer nada. Los tres permanecieron en silencio, sintiendo la presencia que no se mostraba, pero que sabían que estaba allí, cerca, más allá de lo visible. Fue entonces cuando Andrés revisó nuevamente su cámara. Entre el ruido y la neblina, apareció un destello rojo, fugaz, que ninguno había notado antes. Una silueta delgada, con sombrero ancho, parecía desaparecer justo detrás de un poste de luz. Está, otra vez, dijo Ramiro, con la voz quebrada. No desapareció del todo. El anciano asintió, comprendiendo el significado. La aparición simultánea había sido solo una manifestación de su poder. Su esencia, su sombra, podía proyectarse en múltiples lugares, mantenerse entre dimensiones y regresar cuando quisiera. Era un recordatorio: el charro negro no se había ido, y quizás nunca lo haría. Los tres comprendieron que su encuentro había sido una advertencia y una prueba. A partir de esa noche, decidieron mantenerse en contacto, vigilando los lugares donde habían sido testigos, compartiendo información y alertando a quienes pudieran acercarse a los caminos oscuros y los campos envueltos en neblina. La leyenda del charro negro, que antes se contaba como un mito para asustar a los niños, había dejado de ser solo una historia. Era una advertencia viva, un fenómeno que desafiaba la realidad y la lógica, capaz de manifestarse simultáneamente en distintos lugares, multiplicando su poder y sembrando miedo donde quiera que fuera recordado. Mientras salían del café, el viento volvió a soplar con fuerza, y en la distancia, un relincho resonó con un eco que parecía atravesar montañas y valles. Los tres miraron hacia el cielo, en silencio. Nadie habló. Sabían que el charro negro los observaba, que su presencia podía regresar, y que Oaxaca nunca volvería a ser la misma. El charro negro no había terminado su ronda. Su leyenda continuaba, multiplicándose, acechando, recordando que algunas sombras no pertenecen a este mundo, y que quienes las enfrentan deben permanecer alertas, porque el jinete de ojos rojos siempre encuentra la manera de aparecer, incluso cuando creemos estar a salvo. Y así, la historia de los tres avistamientos simultáneos se convirtió en un relato eterno, que los habitantes de Oaxaca contarán por generaciones, la prueba de que lo imposible puede manifestarse, que el terror puede viajar entre espacios y que ciertas presencias nunca desaparecen del todo. Antes de continuar, recuerda suscribirte y activar la campanita. Lo que estás a punto de ver no es ficción, son relatos documentados de un fenómeno que desató el terror en Oaxaca, el charro negro apareciendo simultáneamente en 3 lugares distintos. A medida que los días pasaban, la historia se expandió más allá de Oaxaca. Los medios locales comenzaron a cubrir los hechos con cautela. Fotos borrosas, videos distorsionados y testimonios coincidentes inundaron periódicos y redes sociales. Las imágenes mostraban un jinete de traje negro, sombrero ancho y ojos rojos, montando un caballo que no dejaba huellas, moviéndose en 3 lugares diferentes al mismo tiempo. Un periodista local, entrevistando a don Ramiro, narró: «Nunca había visto algo que desafiara tanto la lógica. Los campesinos me dijeron que el jinete apareció frente a ellos, luego desapareció y reapareció a varios kilómetros de distancia, exactamente igual. Andrés, el turista, compartió su experiencia. Grabé todo con mi cámara. No hay trucos ni edición. 3 lugares distintos, y la misma figura apareció simultáneamente. Es imposible de explicar». Don Efraín, el anciano, agregó su testimonio con voz temblorosa. «Yo sentí que el tiempo y el espacio se doblaban. Vi al charro negro frente a mí, y al mismo tiempo, podía sentir su presencia en otros lugares. Es algo que va más allá de nuestra comprensión». Expertos en fenómenos paranormales y antropólogos locales comenzaron a investigar. Uno de ellos explicó: «En la tradición oaxaqueña,
El charro negro representa un espíritu que recoge almas y prueba a los hombres ante la tentación. Lo que hace único este caso es la simultaneidad de los avistamientos, lo que sugiere que estamos ante un fenómeno multidimensional. Las leyendas locales hablan de la aparición de un jinete sombrío que exige pactos imposibles a cambio de riquezas o poder. Se dice que quienes lo ven son tentados y marcados, y que su sombra se multiplica para recordarle a la humanidad que ciertas fuerzas no pueden ser ignoradas. Esta vez, Oaxaca fue testigo de algo que parecía multiplicarse más allá de la realidad. Los habitantes describieron detalles escalofriantes. La sensación de vacío y peso en el pecho. Ojos rojos que brillan como brasas y parecen absorber la luz de la luna. Caballos que no dejan huella. La habilidad de aparecer simultáneamente en varios lugares. Viento y neblina que parecen obedecer la presencia del jinete. El fenómeno provocó miedo generalizado. Escuelas y caminos rurales comenzaron a registrar horarios de precaución. Los perros aullaban sin razón, y los gatos desaparecían durante horas, como si percibieran lo que los humanos aún no podían comprender. En entrevistas más recientes, los testigos aseguraron que nunca olvidarán aquella noche. Cada sombra proyectada por la luna, cada sonido de cascos distante y cada brisa fría les recordaba que el charro negro podía regresar en cualquier momento. Algunos expertos sugieren que esta manifestación es solo el inicio de una serie de apariciones que podrían repetirse, multiplicándose, afectando a quien lo observa. El mensaje parece claro: ciertos seres, cuando alcanzan un nivel de poder sobrenatural, no se limitan a un solo lugar ni a una sola realidad. Pueden multiplicar su forma, atravesar dimensiones y aparecer en múltiples puntos simultáneamente, sembrando terror y fascinación al mismo tiempo. El epílogo de esta historia es un recordatorio para todos: el charro negro no es solo un mito. Es una presencia que trasciende nuestra comprensión. Cuando las sombras se alargan, cuando los relinchos resuenan en la distancia y la neblina cubre los caminos, recuerda, puede estar observándote, multiplicándose en lugares distintos, esperando el momento exacto para reclamar lo que es suyo. Si alguna vez te encuentras con un jinete de traje negro y ojos rojos, en cualquier camino oscuro de Oaxaca o sus alrededores, no intentes seguirlo ni mirarlo directamente. Lo que estás presenciando podría trascender tu realidad. Algunas sombras no pertenecen a este mundo, y el charro negro es la más temida de todas. La historia sigue viva. Los registros, los videos y los testimonios documentados muestran que la leyenda se ha convertido en una advertencia real, una prueba de que lo imposible puede manifestarse, que algunas fuerzas pueden multiplicarse y moverse entre dimensiones, y que Oaxaca, para siempre, será testigo de este fenómeno extraordinario.